situación es difícil y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma. Déjate, yo no. Música que te invita a cantar, a bailar saltando sin parar. Con avenida musical. Super cumbia. A esta hora compartimos lo mejor de la cumbia. Fuiste la culpable que este amor se acabara. Música andina contemporánea. Me llevarás todo tu amor. Huayno. Yo quiero que tú me digas por qué te vas. Chicha. Solo minutos nos quedan ya. La música en su máxima expresión a través de Avenida Musical. Avenida Musical. Pero quiero que muevan la cintura todos, ¿sabes? Las mujeres, los varones, todos a bailar con el grupo internacional con la guía, en vivo, en vivo. ¡Epa! 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 Y que siga. Buenas noches, Lima. Yo no conocía tan mágica sensación. Hoy sé que te amo. Sí, poco a poco yo te fui adorando. Hoy sé que te amo. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando. Alguien como tú me encanta. Y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Muy buenas noches, Lima. Estás escuchando Avenida Musical. Mucho cariño. Corazón Serrano. Que sola estoy aquí y me hace tanto daño. Es duro soportarlo. Qué difícil es vivir sin ti. En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Está sufriendo mi corazón, está sufriendo tu traición. Porque tú, solo tú, vives en mí.
te debo perdonar, porque tú, solo tú, vives en mí. Oye, Dani, y hoy estamos con toda la gente que ama Corazón Serrano. Levanta la mano y denle la bienvenida al cielo. Todos, se van al cielo. Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, tu compañera del ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otra ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Y ahora otra ocupa mi lugar, otra calmará tu sed. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermana. Avenida Musical. Riquito está. Todas las mujeres, todas las chicas, denle la mano. Mujeres, uno a uno. Eso es. Te he prometido que te de olvidar cuanto has querido, yo te supe dar. Solo hay herida, así me dejas, sabiendo que mañana eres con otra al llegar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ninguna otra, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí. Sí, sí, sí. el amor. Sí, sí. Oh. Ah, Sí, sí, sí. No, no, no. El corazón del Perú. Como le dice señor operador, Corazón Serrano, el único corazón que no deja de latir. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es, señor operador, Avenida Musical. a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. Tarde bonita, tarde interesante, tarde soleadita, qué riquito, ¿eh? ¿No es cierto, mi amor? Rico, ¿eh? Gracias, David Vargas Troncoso. O sea, me voy la mañana y ya piensa que ya me desaparecí. No pueda, yo estoy acá. Guillermo Richarte, creo que el día lunes saca, porque ahí me dice como que sí, como que no. Pero su servidor Javier Chejia, si es que por ahí habría algún temito con don Guillermo Richarte, yo voy a estar ahí, yo voy a estar presentes para acompañarles en las tardes musicales. Ok, listo. Perfecto, 5 de la tarde con 10 minutos. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Esté donde esté, en el lugar donde se encuentre, si está paradito, echadito, de costadito, quizá de ladito. Para ti le enviamos un saludo junto a don Chinchilico. Que tenga una bonita tarde, ¿ok? Señor operador, arrancamos la tarde musical. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. Don Chinchilico con el Grupo 5. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, no es mi problema, es su problema.
escuchando Avenida Musical. Riquito está. Con mucha alegría esta noche. Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda, ya todos tienen cuidado. Dicen que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda, ya todos tienen cuidado. Saltando, 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 no sin parar. Oye mi compadre te va a encontrar y la anaconda te va a devorar. Oye mi compadre te va a encontrar y la anaconda te va a devorar. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Ey, ey, ey, ey! Otra cosita, ¿no? Escuchar la agrupación del Grupo 5. De nuevo, el pasito. Lava, tiende, Lava, tiende. lava, tiende, lava. Buenas tardes con los que recién se conectan al programa. Buenas tardes. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, no es mi problema, es su problema. Don Chinchilico me dice, no es mi problema. Si a ti no te gusta la guatia. Rico, ¿eh? La guatia es riquísimo, definitivamente. 17:14. Fin de semana y el cuerpo lo sabe. 12 de junio del año 2026. Ya van a depositar, don Chinchilico, ya se viene la quincena. Podemos darle un buen uso. Y nos vamos un ratito a Cusquito, ¿ah? Junto a David Vargas. David Vargas, por favor, haga esperar el carro, haga esperar el troncomóvil. Ya David Vargas, ya con todo listo. Nosotros también ya listitos. Nos vamos a los días libres. Sabadito y dominguito los dejamos ya en buena compañía. Se viene ya Guillermo Richarte, César Loaiza, Hernán Zulca, Henry Borda. 5 de la tarde con 15 minutos. Señor operador, seguimos avanzando en la tarde musical. Estás escuchando Avenida Musical. La situación es difícil y aguantarlo no puedo. Ya no te noto la misma. Déjate ir, yo no quiero. Por favor, mírame mientras se voy hablando que soy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Y cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Y que desde hoy ya no estarás junto a mí, no. Estoy vagando por la calle, no sé a dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y ese corazón a grito va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Y cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí. Y ahora se va y se va y se va. Y lo más que me duele, que no la vuelva a ver jamás. Hoy se va y se va y se va. Y lo más que me duele, que no la vuelva a ver jamás.
estarás junto a mí, no. La situación es difícil y aguantarlo no puedo. Ya no te noto la misma. Dejarte ir yo no quiero. Por favor, mírame mientras se voy hablando que soy agonizado por tu adiós. Estás escuchando Avenida Musical. Y tú sabes que este programa se transmite a través de los 810, la señal más poderosa de la AM. Ojo, don Chinchilico, ya estamos haciendo un contratito para darle mayor potencia a la AM. Entiendo que la siguiente semana llega, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, la frecuencia modulada ni hablar, o sea, estamos ahí a 100, al 100, don Chinchilico, gracias, Ok, 5 de la tarde con 19 minutos. David Vargas me confirma que va a hacer esperar el troncomóvil. O sea, no se va solito. Se va con compañía, ¿no es cierto? Lisbeth Saldívar, alístese. Ya hay carrito, ya hay carrito. Un saludo para mis amigos que se dirigen rumbo a la ciudad imperial del Cusco. Para la gente que a esta hora de la tarde también se traslada a la ciudad de Abancaycito. Ese calorcito de Abancay. Rico, ¿eh? ¿Ah? 5:19 para Augusto Guamaní en Chalhuahuacho. Gracias por la sintonía. El WhatsApp de la radio es el 974782420. Avenida Musical. ¡Feliz día, papá! El hombre feliz, Chanevesa, Perú y Colombia, en el homenaje al faraón de la cumbia norteña, Elmer Vive 2025. Y las manos arriba, hey, 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 hey. ¿Dónde están los hombres felices? Levanten la mano. Y
piso colombiano baila también. Es el carnaval. Y quizá, 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 y quizá, 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 y quizá, quizá, baila conmigo en el niño para Navidad. Y quizá, 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 y quizá, 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 y quizá, quizá, baila conmigo en el niño para Navidad. Y nos vamos recorriendo el Perú. Tenemos que enviar un saludo para nuestro amigo Melitón Oxamellado, que está atento a la programación de la radio. Me dice Javier, mi score. Ojo que el día de hoy hay partido dentro del grupo de a las 8 de la noche, el Mundial 2026. Tú sabes que se organiza en 3 localidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Estados Unidos, el otro, Don Chinchilico, Canadá, ok, y... ¿Cómo se va a olvidar? Ayer fue la inauguración, Don Chinchilico. ¡Claro! ¡México! Perfecto. Y bueno, para el día de hoy la programación o el partido que nosotros ahí lo vemos expectante porque un sudamericano juega. Está dentro del grupo de 8 de la noche. Estados Unidos, los United, los gringuitos, se enfrentan a nuestros amigos paraguayos. La pregunta de la tarde, ¿cuál es tu score? ¿Tú crees que gane Paraguay? La Catedral dijo 2-1 a favor de Paraguay. Tremendo equipazo, ¿no? A la paraguaya, ¿se acordará ese término, eh? Ok, 5 de la tarde con 25 minutos. La publicación está hecha ahí en Facebook. También, lógicamente, puedes interactuar a través del WhatsApp 974-78-2420. Seguimos avanzando en la tarde musical. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las 12. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Frontera. Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire, es suficiente para convencerme de que si te vas. Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no sé olvidar? Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las 12. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez,
quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Estás escuchando Avenida Musical. Tan difícil olvidar. Señor operador, ingresamos a la página de la OMPE. De acá de un ratito, por si acaso, solo por si acaso, se viene, señor operador. Su Majestad el Huayno. Y terminando eso, o sea, un poquito más adelante se viene. Un momento para tu corazón. Y para cerrar la programación de Avenida Musical, como usted ya lo sabe. El cafecito de Avenida Musical. Perfecto. Rapidito a la página de la OMPE. ¿Cómo van los números? Información actualizada a las 5 de la tarde con 20 minutos. 98.295 actas contabilizadas. Escuche bien el número. 50.010. ¿Te acuerdas que don Chinchilico que era 50.03? ¿No es cierto? Ahora es 010. Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Fuerza Popular, 9.040.726 votos. A ver, el otro candidato tiene 40.990%, Roberto Helber Sánchez Palomino de Juntos por el Perú con 9.037.285 votos. Vayamos a la calculadora, don Chinchilico. Ahora todo el mundo está, ¿no? Sobre todo los que son hinchas de uno y otro candidato, pues todo el día mirando, actualizando, haciendo F5 a la página de la OMPE. Y todo el día sumando, ¿no? Sumando ahí con la calculadora, don Chinchilico, ¿eh? A ver, nosotros a esta hora de la tarde, para conocimiento de toda la población, el número, la diferencia, escuche bien, se va ampliando, ¿ah? La diferencia es de 3.441 votos. Recuerda que la remontada fue con algo de 500, luego llegó al 1.000 y 1.000 y algo, de ahí ya no avanzaba más. Ahora es de 3.441 votos. ¿Qué le parece? Bueno, para algunos alegría, para otros tristeza, ¿no es cierto? Como le hemos dicho en nuestra estación radial, por favor, calma y paciencia. Gane quien gane, ambos candidatos en su momento lo han dicho, vamos a respetar. ¿No es cierto? Lo que diga la OMPE, ¿eh? Bueno, ojalá, eso espero de ambos candidatos, ¿eh? 5 de la tarde con 31 minutos, señor operador. A esta hora de la tarde vamos al espacio musical dedicado para el folclore. Su Majestad el Huayno. Estás escuchando Avenida Adiós, Musical. vida soltera. Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche, noche, pasas mala noche. Este cuerpo mal agradecido. Noche, noche, pasa mala noche. Noche, noche, pasa mala noche.
cuando escuchas y cuando alguien te diga ponte la canción No Cachu, tienes que poner este temita de Condemaita de Acomayo, ¿ok? Por favor, ¿sí? No te olvides. No cachu, munakuraiki. Ok, 5 de la tarde con 34 minutos. Nos han alcanzado una tortita de... La tortita es de naranja, ¿no es cierto? Riquísimo. Riquito, ¿cómo lo diría usted? Riquito está. De acá de un rato se viene ya el cafecito de Avenida Musical, 5 de la tarde con 34 minutos. Seguimos avanzando en la tarde musical. Un saludo para mis amigos en la parte alta del distrito de Chalhuahuacho, Patario. Mis amigos de Queuña también, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora, señor operador, se viene... Una vez más vuelve a sonar la canción que en la radio los dos solíamos escuchar. Solíamos escuchar. Hoy que no estás, estoy sola en el bar. Aprieto la copa en mis labios, una lágrima veo brillar. Deseo que por favor saque ese disco. Se me rompe el corazón al escuchar esta canción. Deseo que si supieras que estoy llorando. Hay una amiga, una compañera de trabajo, que le encanta esta agrupación musical, ¿eh? La Bella Luz. Te cuento que el día de hoy se recuerda el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Por si no lo sabías, ¿eh? Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Y bueno, el trabajo infantil es una práctica que debe ser erradicada, ya que impide que las niñas y los niños se desarrollen libre y plenamente. Desde diferentes instituciones, bueno, hacen un anuncio, indican que continúan trabajando y promoviendo el trabajo por el respeto de sus derechos. ¿Ah? En horas de la mañana hemos conversado justamente sobre este tema en el informativo Guillaricuy. Y bueno, por ejemplo, cuando se dice trabajo infantil, aquellos chicos que son adolescentes también, porque el trabajo obviamente es a partir de los 18 años, ¿no es cierto? Pero antes uno ya puede trabajar, sí se puede, ¿ok? Claro, lógicamente con el permiso de los tutores, en este caso papá, mamá. Ahora, usted, mi amigo, jovencito que está escuchando la radio, mi mamá me hace trabajar mucho. Hay cosas, ojo, hay responsabilidades que dentro de casa uno también tiene que asumir. Y el hecho de que su mamá o su papá le haya dicho a usted, ojo, que le haya dicho a usted, por favor, tienes que ayudarme en este tema, por ejemplo, ¿no? Tienes que llevar las ovejas, tienes que pastear el ganado, tienes que ayudarme a limpiar la cocina. Obviamente, eso son actividades del día a día y que son de interés de la familia y eso no es trabajo, ¿no? Porque eso no es remunerado, ¿eh? A don Chinchilico desde los 2 añitos, ¿ah? Él ya pelaba arvejitas a los 2 añitos. 5 de la tarde con 40 minutos, más adelante se viene el cafecito de Avenida Musical. Mientras tanto, señor operador... Es lo mismo un beso normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito, y con banda de ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago que los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema. Papá se entera, mamadera, la que me espera. Y aunque yo soy un calavera, día y noche en esa vereda, para amar tengo 1000 maneras, 1000 poemas pa' vos, mi nena. Abajo el foquito de esa esquina cae fuego, donde está la bronca y el bardo. Ahí, para ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el foquito de esa esquina te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme, como ella le hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme, sus ojos marrones con la luna brillar. Segundeame hasta el mediodía, hasta que abra la panadería, pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar. Es que conmigo la pasa mejor, me pinta el día de color, una cumbia, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. Y si a tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar, yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito esa esquina que el fuego, donde está la bronca y el bardo, para ver si como la encuadro, estoy tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito esa esquina te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás. Abajo del poquito, frente al fueguito, 2000 besitos y unos abrazos de madrugada. ¿Sabes? Te quiero contar algo porque hay alegría personalmente. ¿Eh? Esto es para mí, pero igual quiero contártelo, ¿eh? Y aprovecho la ocasión porque quiero enviar un saludo para mi hermano, para Humberto Chejia, que el día de hoy estuvo ahí justamente en las actividades en el marco del 97 aniversario
de mi tierra natal, de mi comunidad Quéhuar, ¿ok? Así que el día domingo es el día central y definitivamente yo estoy muy alegre, ¿eh? Y de pasito, muy aparte de que es el aniversario de la comunidad, hoy se ha desarrollado el campeonato Máster Interbarrios Damas y Varones. ¿Y sabe qué pasó, don Chinchilico? ¿Sabe qué pasó? Un beso de... Bueno, mi barrio, sí, mi barrio ganó, ¿eh? Porque sabe que Y bueno, por si usted no lo sabía, mi barrio se llama Guarmillacta. toda la cuadra Se lo repito así, Guarmillacta, ¿eh? como el del problema. Campeón, me dicen bicampeón, incluso porque en el Día del Trabajador igualito ganamos, me dicen, ¿ah? ¡Lo máximo! El día de mañana ya estamos ahí en la tierra, por si acaso, ¿eh? Un saludo para ti, Berto. Gracias por la fotito, ¿eh? Ahorita lo vamos a publicar, ¿eh? Vamos, mi nena. 5 de la tarde con 44 minutos. Sí, pues, don Chinchileco, Guarmillacta. Sí, Guarmillacta. Le dejo la tarea ya para la traducción al español, ¿ok? Perfecto, señor operador, más tema musical. No conocía tan mágica sensación. Hoy sé que te amo. Sí, poco a poco yo te fui adorando. Hoy sé que te amo. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando. Alguien como tú me encanta. Y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Dale, cielito. ¡Vamos, María! Corazón cerrado. Que sola estoy aquí y me hace tanto daño. Es duro soportarlo. Qué difícil es vivir sin ti. En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Está sufriendo mi corazón, está sufriendo tu traición, porque tú, solo tú, vives en mí. Qué difícil es vivir sin ti. Reconozco que eres parte ya de mí. Yo ya no sé ni qué pensar, que si te debo perdonar, porque tú, solo tú, vives en mí. Fuerte aplauso para Cielo. Dale. Señor operador, ahora sí toca el espacio musical dedicado para los enamorados. Es que estamos emocionados, sí. O sea, mi barrio campeonó, ¿ah? Claro, hay gente, sí, buenos jugadores, ¿eh? Hay mucho talento, ¿eh? Guarmillacta, por si acaso, ¿eh? Me dice, no, estás bromeando. De verdad, papá, de verdad, no te miento.
Vamos con el siguiente espacio musical. Un momento para tu corazón. Estás escuchando Avenida Musical. Si tú te vas, te llevarás mi corazón. Y yo sin ti ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginándome al final. Y me da miedo pensar que algún día llegarás si tú te vas. Si tú te vas, se mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Mis lágrimas hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginándome al final. Y me da miedo pensar que algún día llegarás si tú te vas. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Mis lágrimas hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginándome al final. Y me da miedo pensar que algún día llegarás si tú te vas. Si tú te vas. Si tú te vas. Estás escuchando Avenida Musical. Siendo las 5 de la tarde con 52 minutos, me escriben al WhatsApp, me cuentan una historia relativamente corta, no es una historia larga, tenemos todavía algunos minutos, señor operador, ¿me permite? Muy aparte, no quisiera darle lectura porque obviamente hay cosas que nos han escrito y no necesariamente todo se tiene que decirlo, ¿no es cierto? Así que mis amigos oyentes, esto es como chismecito, ¿ok? Les cuento, ¿ya? Porque me escribe un amigo y me dice lo siguiente, y me cuenta la historia de una parejita, ¿no? Que ahorita está en una situación un poquito complicada, me dice, ¿y sabes qué es lo que pasó? Y fundamentalmente, te adelanto, ¿qué es lo que ha pasado? Simple malentendido, no es otra cosa, ¿eh?
Y este mi amigo está ahí trabajando como que de cupido. Me dice, no, y claro, yo les presenté a ambos, se han conocido porque eran, o sea, amigo de él y amiga de él, ¿no? Entonces, se dio la ocasión, se juntaron y hubo la posibilidad de que se conocieran, ¿no? Pero el detalle es que en ese proceso, pues bueno, llegó el amor, no solo era amistad, llegó el amor y ahora, en pleno ya noviazgo, hay problemas, ¿eh? ¿Y sabes quién le trajo el problema? No fue otra persona, sino simple y llanamente un celular y una foto que un amigo de hace años le envió, ¿ok? No es que el amigo haya conversado con otra chica, haya estado saliendo con otra chica, nada, haya llamado a otra chica, nada. O sea, el amigo tenía solo ojos para ella, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Un amigo todavía de ese tiempo, todavía del colegio y que todavía se conocían por ahí, le escribió, le dijo, oye hermano, ¿cómo estás? ¿No? Y todo eso, ¿no? Y te recuerdas, ¿no? Aquello y esto, ¿no? Y en esa conversación, ¿sabe qué pasa? Pasa lo siguiente, de que le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Encontré en la galería de fotos, dentro de mis archivos, esta fotito, seguro te va a traer buenos recuerdos, ¿no? Y bueno, como toda pareja sana, no le ponen clave a su celular, ¿no? O usted, don Chinchilico, para que vea, o le pone clave a su celular para que su esposa no vea qué es lo que tiene en el celular. No, no es cierto. Así es, pues, como toda persona sana en el celular, pues bueno, el hecho de que lógicamente al ser pareja, la otra persona puede revisar, normal, o sea, no hay ningún problema, ¿ok? En todo caso, este amigo en esa conversación, ¿no? Que lo había dejado ahí en la mesa el celular y bueno, uno lo deja y bueno, no hay nada que ocultar, está ahí, ¿no? Le llega mensaje, mientras que eso, la pareja, es decir, el varón se estaba duchando, la chica ve los mensajes, ¿no? Normal, ¿no? Porque al final no había nada de malo, no, nunca tuvieron ninguna dificultad en ese tema. Revisa el celular y, oh sorpresa, ve las fotos. No era una foto, eran un par de fotos y era con una chica, lógicamente con su ex. Y bueno, esto provocó que ahorita esta relación de esta pareja, uy, no sabes, don Chinchilico, lo que me cuenta, ¿no? Me envió un audio, estaba escuchando el audio y están en una situación de que, ay, no, y esto que aquello, ¿no? Jovencitos, recién, es cuestión de conversarlo, ya le dije, ayúdales, ¿no? Antes de irnos, señor operador, vamos con los saluditos rapidito, a ver, vamos a enviar este saludo para nuestro amigo Roger, de Gestión Social, Rogercito. Con lo último que me has enviado, en todo caso, con eso trabajo, ¿no es cierto? No vaya a ser que luego me digas, Javier, no hay un cambio, aquellito tenemos que cambiar, por favor. Necesito la confirmación en el Word con todos los cambios, porque si no, luego a mí me van a hacer problemas, luego me van a decir, no era esito, teníamos que cambiar estito, no. Así que, por favor, te voy a suplicar en el mismo Word que te envié, por favor, las cositas que veas por conveniente, hazle el ajuste correspondiente y con ese Word yo comienzo a trabajar. ¿Te parece? Muchas gracias, hermano. Se viene el aniversario de la comunidad de Pumamarca, por si acaso, Hoy públicamente las cosas acá, nada de que aquí atrás, ¿no? Y vamos a aprovechar también la ocasión para enviar saludos para la obstetra Eva Puma del Centro de Salud del Distrito de Chalhuahuacho. Me dicen por ahí que el Centro de Salud del Avance está muy interesante. Ojalá, ¿no? Como lo decía en el noticiero, ojalá papá Dios quiera y sobre todo estas autoridades hagan todo lo posible para que este año se haga la entrega de este hospital. Ojo, hospital. En el caso de Chalhuahuacho es hospital, en el caso de Akira es centro de salud. Reiteramos este saludo para Eva Puma. Amigos oyentes, llegamos a la parte final, nos vamos, cuídense mucho, más adelante se viene ya, dale a Quispe con su majestad del Guayno. Me despido con el cafecito de Avenida Musical. Hasta el día lunes, cuídense. El Chau. cafecito de Avenida Musical. Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste ya ese sobre azul que a tu puerta muy temprano llegó, con 12 rosas en el interior. El calendario te dirá el por
porque el remitente te hablará de mí. Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz. Sentirás tal vez amor que tú no me sigues amando y pensarás mil cosas. Correrás junto a las rosas que mandé. Son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan vuelve. Y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname. Sin ti no sé qué hacer. Cariño aleja, vamos y hace orgullo que solamente nos tortura más. Un amor como el nuestro no se puede apagar. Mira dentro de tu corazón. Tú tampoco has dejado de quererme. Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo. Son 12 rosas que hablarán por mí. Son 12 rosas que te gritan vuelve. Y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres. Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname. Sin ti no sé qué hacer. Super cumbia. Surfo y la voz de todos presentó Fuiste la culpable que este amor se acabara. te llevarás todo mi amor. Yo quiero que tú me digas por qué te vas. Solo minutos nos quedan ya. Avenida Musical. Avenida Musical. Volveremos para seguir disfrutando de la mejor música.